Hola, buenas noches Costa Rica. Este video es improvisado ya que no lo tenía planificado y se debe a esto, a que en la actualidad se está emitiendo una serie por el canal HBO, la cual está basada e inspirada en el universo de Lovecraft. Y en dicha serie los protagonistas son negros y debido a ello, en redes sociales durante estos últimos días han habido muchas polémicas, discusiones y debates entre gente que critica a Lovecraft y gente que defiende su obra. Y quienes lo critican lo acusan de cuatro cosas: de que es un machista, un misógeno, un racista y un mal escritor. Así que en este video voy a referirme a esas cuatro acusaciones, presentando información para que ustedes se hagan su propia opinión. Y para quienes estén viendo este programa en vivo, los invito a escribir en sus comentarios qué opinan respecto a estas cuatro acusaciones. Bien, partamos por la primera acusación de que Lovecraft era un machista, pero primero debemos entender lo que es el feminismo. El feminismo es una doctrina filosófica que apela a que hombres y mujeres somos iguales y en consecuencia debemos tener los mismos deberes, derechos y obligaciones. Por el contrario, el machismo apela a que hombres y mujeres somos distintos y en consecuencia debemos ser tratados de forma diferente. Lovecraft nació en 1890 y falleció en 1937, y en esa época las mujeres mayoritariamente eran dueñas de casa y las pocas que trabajaban eran niñeras, enfermeras o secretarias, por lo cual en las obras de Lovecraft los protagonistas son hombres y las mujeres tienen poca relevancia, y eso se debe a que el mundo en el cual Lovecraft vivía era de ese modo. Por ejemplo, el sufragio femenino se instauró en Estados Unidos en la década del 20, pero no fue hasta la década del 50 que este se masificó. Y por otro lado, lo que entendemos como el movimiento feminista contemporáneo nace a principios de la década del 60 del siglo pasado, más de 20 años después de que Lovecraft muriera. Ahora vamos con la segunda acusación, de que Lovecraft era un misógeno. ¿Pero qué es un misógeno? Un misógeno es un hombre que siente aversión por las mujeres, que las odia sin razón ni motivo, sino que las odia por el solo hecho de ser mujeres. Y ahora yo no sé cuál es el argumento que dan quienes lo acusan de aquello, ya que no tenemos ninguna evidencia que nos demuestre de que Lovecraft fuera un misógeno, ya que por un lado, respecto a su biografía, Lovecraft sentía por su mamá, la señora Sarah Susan Phillip, un cariño casi religioso, y se casó con la señora Sonia Gain, quien, por comentarios de ella misma, Lovecraft siempre fue un caballero. Y respecto a su obra, no hay ninguna donde tengamos elementos de misoginia, y es más, Lovecraft escribió obras junto a mujeres. Por ejemplo, escribió a dúo con su esposa una obra que se llama El horror en la playa Martin, y con una amiga de él, que se llamaba la señora Celia Bishop, escribió una trilogía que se compone por La maldición del Jig, El lazo de la medusa y El montículo. Por lo cual, ni en su obra ni en su biografía tenemos elementos que nos indiquen de que Lovecraft fuera un misógino. Ahora vamos con la tercera acusación, de que Lovecraft era un racista. Pero para entender esto debemos tomar en cuenta lo siguiente: nosotros, los latinos, nacimos como colonias de España. Los brasileros nacieron como colonias de Portugal. Los canadienses nacieron como colonia de Francia y los estadounidenses nacieron como colonia de Inglaterra. Y en Estados Unidos, al menos en su costa atlántica, los estados del sur eran principalmente agrarios y los estados del norte eran principalmente industriales. Entonces, debido a la necesidad de mano de obra y también debido a la esclavitud, en los estados del sur había una importante población negra. En cambio, en los estados del norte o no habían o habían pocos ciudadanos afrodescendientes. Y lo otro que debemos tomar en cuenta es de que Lovecraft era una persona que vivía prácticamente encerrada en su casa, como si viviese en una especie de cuarentena. Entonces, Lovecraft vivía en su ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, y a veces hacía viajes a la ciudad de Boston, de su estado vecino de Massachusetts. Y tanto en Providence como en Boston, la práctica totalidad de la población eran británicos descendientes. Y resulta que cuando Lovecraft se casó, se mudó con su esposa a vivir una temporada en Nueva York, donde se topó con personas como nunca había visto antes, que eran personas que no eran británicos descendientes y que hablaban en otros idiomas, lo cual le llamó mucho la atención. Y esto lo voy a dar con dos ejemplos. Ejemplo uno, una persona de Inglaterra, y ejemplo dos, una persona de Japón.
Entonces Lovecraft escribía en primera persona. Entonces si su narrador se topa con el primer ejemplo, va a decir, me topé con una persona y nada más. Y si se topa con el segundo ejemplo, va a decir, me topé con una persona con rasgos asiáticos. Y ahora, si su narrador interactúa con estas personas, con el primer ejemplo va a decir, hablé con una persona, tan solo eso. Y si su narrador interactúa con el segundo ejemplo, va a decir, hablé con una persona que tenía un acento extranjero. Y ahora, ¿por qué Lovecraft hacía esta distinción? Ya que Lovecraft era un hombre de Providence, donde lo británico era lo normal y cualquier cosa que no fuera británica era rara, ya que era un mundo muy distinto donde no había internet, no había televisión y la gente viajaba poco, lo cual es muy diferente a cómo son las cosas hoy en día, ya que, por ejemplo, si estalla una epidemia en China, en pocos meses se traduce en una pandemia mundial. Y respecto a la cuarta acusación de que Lovecraft era un mal escritor, hay que tomar en cuenta algo fundamental, y es que nosotros no leemos a Lovecraft, sino que nosotros leemos traducciones. Y con las traducciones hay que tener cuidado, ya que si se trata de palabras, las palabras se traducen textual, pero cuando se trata de oraciones, las traducciones no son textuales, ya que, por ejemplo, si empezamos a traducir una frase, palabra por palabra, el resultado final va a ser extraño, no se va a entender. Entonces, lo que hace un traductor es leer la frase original, la interpreta y luego la modifica al idioma que la va a traducir. Y esto lo pueden ver como ejemplo en el cine, ya que normalmente los diálogos que están teniendo los actores son distintos a lo que podemos leer en los subtítulos. Entonces, mi opinión totalmente personal es de que para criticar a Lovecraft hay que leer a Lovecraft, y cualquier persona que quiera criticar a Lovecraft en base a traducciones, sus críticas son infundadas. Y bien, esos son mis pequeños aportes que puedo hacer respecto a las acusaciones que se están haciendo en estos días. Ahora cada uno de ustedes podrá tomar su propia decisión y espero que la anoten en los comentarios. Y me voy a despedir rememorando un comentario que hice hace algunos viernes atrás cuando hice un video acerca de Edgar Allan Poe, en el cual dije de que El Cuervo es la obra magna de terror de todos los tiempos. Y es que tal vez alguno, al leer El Cuervo, dirá, esto no es la gran cosa, pero hay que entender de que la literatura, o al menos la buena literatura, tiene melodía, y esa melodía se llama prosa. Y la prosa del Cuervo tiene tanta pasión y tanta intensidad que hasta la fecha, en 2020, no se ha podido igualar y mucho menos superar. Pero El Cuervo original, no su traducción. Les mando un cordial saludo desde acá, desde Chile. Pura vida. Adiós.